Buenas tardes, un nuevo programa de Cátedra al Aire, otra vez acompañada por nuestro colega, el licenciado no, magíster, José María Ramón. ¿Cómo Así le es. va? Buenas tardes a todos, un gusto nuevamente en nuestro programa que, Edith, no sé si sos consciente, pero que pasan los meses y Cátedra cada vez... Y seguimos al aire, cada vez más fuerte. Pero bueno, es un esfuerzo compartido, algunos un poco más, otros un poco menos, pero bueno, tenemos la convicción de hacerlo, nos sentimos muy bien, este canal nos trata de 10. Tenemos detrás de las cámaras un profesional como Lisandro de 12 o de 15, más que de 10. Así que es un placer estar aquí. Claro, hay que explicarle a la sociedad que estos programas recogen, digamos, todos los actores políticos de la comunidad y en una comunidad tan enfrentada y tan complicada como la nuestra, navegar convocando a todos es bastante difícil. Es toda una tarea, pero lo hemos logrado. Esto es un trabajo, lo hemos logrado. Bueno, hoy volvemos a la universidad. Estamos con una de las facultades, con la Facultad de Ciencias Económicas, precisamente, con la Cátedra de Finanzas Públicas. Decinos, vos hiciste el reportaje, comentanos con quién nos vamos a encontrar en la entrevista que viene a continuación. Bueno, el profesor responsable es Alejandro Bustos y es parte de un equipo que integran otros docentes que trabajan en AFIP y que se encargan de formar en temas de finanzas públicas a los que estudian ciencias económicas, y a la vez Alejandro, nuestro invitado, es como el administrador financiero del Poder Judicial. Y bien, eso es interesante también para escuchar. El contador Bustos hace la teoría en la facultad y hace la práctica en el Poder Judicial. Así es. Así es. Vamos a compartir con él esta charla y después sacamos algunas conclusiones de lo que nos comenta. Allá vamos. Esta temporada, déjate tentar por el mejor helado y sorprendete. En Heladería Cuenca te presentamos helado Premium Bacalín, con más de 50 sabores frutales tradicionales y cremas heladas especialmente elaboradas con materias primas naturales. El helado de calidad Premium Bacalín hace la diferencia. Vení y descubrí el nuevo estilo de cremas heladas que llega a la Patagonia. Helados Premium Bacalín, un producto exclusivo de Heladería Cuenca, en Avenida Fontana 380, Trelew. Bueno amigos, estamos en un nuevo programa de Cátedra al Aire. Esta vez volvemos a las fuentes, volvemos a exponer, a reflexionar con los profesores, con los autores, con los investigadores de nuestra región. En este caso con Alejandro, que ya fue presentado. Gracias Alejandro por estar acá. Es un placer. Por invitarme. Un placer que los profesores de nuestras universidades locales, y en este caso de la Facultad de Ciencias Económicas, nos acompañen. Alejandro es profesor de la Cátedra de Finanzas Públicas, tal como fue presentado en la introducción, y te convocábamos, Alejandro, porque nos parecía súper interesante para el gran público esto de estudiar las finanzas públicas. ¿Qué clases das? ¿Para qué está esa materia en económica? ¿Cuál es la utilidad? ¿Qué se ve? Bueno, en realidad es una materia muy interesante, no porque yo sea el docente ni mucho menos, sino porque abarca esto que es todos los aspectos del Estado en la cuestión financiera y económica del Estado. Y a veces se da en el tercer año de la carrera de Ciencias Económicas, que abarca tanto al contador, al licenciado en Administración y al licenciado en Economía. ¿Y por qué digo que es tan importante? Porque los ciudadanos en general no conocen muy bien el funcionamiento del Estado, y el Estado está presente desde antes que nacemos, al momento de nacer, hasta incluso después de morir, y desde cuando nos despertamos hasta cuando nos acostamos. Es decir, y
desde antes de nacer porque ya está previsto, digamos, en las leyes qué pasa si uno nace prematuro, si es concebido o no concebido, o sea, todo está en el derecho, pero está contemplado en el Estado. Y si luego de morir están, cómo nos van a enterrar, está todo regulado, ¿no es cierto? También nos pasa cuando nos despertamos, vamos a ir a nuestro trabajo y el colectivo tiene sus normas, el taxi, todo. Bueno, entonces la vida, que nos parece normal, el Estado está omnipresente. Para funcionar el Estado necesita de los recursos, que mucha gente a veces no sabe los recursos que está pagando al Estado o está poniendo a disposición del Estado, y el Estado, hablando ya a través de los representantes, hace uso de estos recursos para prestar las funciones o los servicios públicos que son necesarios para funcionar. Es decir, este tipo de introducción general se le da a los alumnos de ciencias económicas en clave histórica o presente. ¿Se enseña algo de historia? En realidad, para no tropezar con la misma piedra, generalmente nosotros hacemos una introducción con todas las escuelas económicas y todos los aportes que hicieron distintas escuelas económicas que han llegado hasta nuestros días. O sea, por ejemplo, desde los mercantilistas, que era en la época, digamos así, de las colonias, que se inventaron los sistemas económicos aduaneros para quedarse, digamos así, con el oro, y ya las aduanas están inventadas, digamos, la política aduanera viene desde aquella época. Se le da entonces un poco de historia. Un poco de historia, como para que la gente no tropiece y quiera inventar la pólvora nuevamente. Tenés un equipo de cátedra, ¿verdad? Sí. ¿Podríamos nombrarlo, si te parece? En realidad, el equipo de cátedra y en la cátedra nuestra y la universidad ha puesto mucho énfasis en buscar personas que sepan del tema que estamos tratando. Mi ayudante es Claudio Madburne, él ha trabajado, ha sido en la Dirección de Presupuesto y Finanzas de la provincia, y también en este momento es miembro de la FIP. O sea, trabaja en la FIP, es uno de los jefes de la FIP. El ayudante es el contador Edgardo Arévalo, también él es el jefe de la AFIP local. O sea, esto que tiene que ver con los gastos y los recursos del Estado, tenemos personas... Lindo equipo, ¿no? Lindo equipo. Sí, muy bueno, excelente equipo, y yo he tenido la experiencia de trabajar, además de la actividad privada y en instituciones sin fines de lucro. En algún momento yo fui director de Presupuesto y Finanzas de la provincia, he trabajado en los organismos nacionales y en este momento tengo un servicio administrativo a cargo en la justicia. Alejandro, si algún público especializado, algún interesado quisiera escuchar alguna clase, ¿las clases permitirían abrir a algún interesado a escuchar o son solo para alumnos, cerradas? No, la universidad es abierta, o sea que si hoy va una persona a mi cátedra y se sienta... es bienvenida. Es bienvenida. De hecho, mis cátedras son tan abiertas que siempre le digo a los alumnos que si alguien llega tarde, solo con entrar en silencio y sentarse es suficiente, y si se está aburriendo o necesita retirarse por cualquier cosa, puede hacerlo con total libertad. No tomamos asistencia, son personas mayores que se están formando para ser profesionales, así que nuestras clases son puntuales, vamos preparados y ese tipo de cosas. Ya nos estamos preparando para ser profesionales en tercer año. Claro, por supuesto. Así que al gran público, téngalo en cuenta. Cuando quiera aprender de un tema, quiera hacer un curso, quiera tomar clases, cuente con la Universidad Nacional de la Patagonia. Hay muchas materias con profesores de esta calidad abiertas, totalmente gratuitas. Pero ahora sí, vamos a pasar a un tema mucho más espinoso, Alejandro, que tiene que ver con las finanzas públicas, ya no en el aula, sino en nuestra vida. ¿Qué está pasando? ¿En qué ciclo histórico estamos viviendo en la provincia del Chubut? En realidad, para comentarte, estoy trabajando en una investigación que son los 30 años de presupuesto en el estado de Chubut, en el periodo democrático, y realmente un poco sorprende los números y el crecimiento que ha tenido el estado en los últimos años, y cómo se aplican o no las finanzas de las provincias. Me parece que la provincia del Chubut tendría que ajustar algunas cositas.
La coparticipación federal de impuestos, que es uno de los hechos más importantes o recursos más importantes que tiene la provincia, históricamente fue afectada a la provincia del Chubut por la forma en que se calculó oportunamente los índices de la coparticipación y la provincia quedó un poco perjudicada. Esto fue porque se tomaron en aquel entonces los datos estadísticos que habían, eran la superficie se conocía, la cantidad de habitantes, pero también se tomaron algunos indicadores como la cantidad de 0 kilómetros, la calidad de la vivienda, y eso lo perjudicó mucho Chubut, porque en aquella época, estamos hablando de los años 70, del siglo pasado, digamos, y en aquel entonces las empresas petroleras, los ganaderos tenían que tener 0 kilómetros porque los caminos eran todos de tierra y tripio. Al cabo de 5 años los autos estaban molidos, así que había una gran necesidad de contar con esos vehículos. Y acá la vivienda, que era a veces de bloc o digamos algún material como chapas y ese tipo de cosas, no se consideraban ranchos como en el norte. Estos indicadores daban a la provincia del Chubut como un gran desarrollo, por lo cual el coeficiente fue mucho menor. Provincia rica, decían. Exactamente. Ese perjuicio no ha sido resuelto. Se está tratando de debatir este tema de la ley de coparticipación, pero yo personalmente creo que va a ser muy difícil. ¿Por qué? Porque en la reforma constitucional la ley de coparticipación tomó estado constitucional, es una ley convenio, se tiene que aprobar por los 2/3 partes de los diputados y senadores y a su vez, una vez aprobada a nivel nacional, tienen que ser aprobadas por las legislaturas provinciales. Cuando haya alguna provincia que pierde, sus legisladores no van a votarla. O sea, creo que es casi inamovible, con lo cual está retrasando el desarrollo, digamos, parejo en el país. En este momento las finanzas públicas se escucha en todos lados que gastamos mucho más de lo que ingresa. Se le llama, creo, déficit fiscal. Algo así como entran 10, gasto 15. ¿Tenés más o menos un estudio de los últimos años de Chubut? ¿Cómo está esa relación en Chubut? ¿Estamos con un déficit preocupante? ¿Es normal tener déficit? ¿Es sustentable? En realidad, puede ser que un año no los tengas y otros sí. O sea, esto es, uno puede presupuestar y el presupuesto es como todo, es un presupuesto. Yo digo que estimo que voy a gastar esto. Muchas veces no es que gastes de más, sino que a veces no se recauda lo previsto, ¿sí? Eso genera déficit también. Y el Estado debiera manejarse como se maneja una familia, digamos así. Cuando vos tienes un X nivel de ingreso, te tienes que manejar con él y puedes tener determinado tipo de crédito. El crédito tiene que ser para inversión. Porque si vos tomas crédito solamente para pagar el carnicero y la verdura, al cabo de un tiempo los intereses te van a matar y te vas a asfixiar. Si en cambio tomas un crédito para comprar la casa y te ahorras el alquiler, si compras un... Genera ingresos por otro lado. Genera ingresos por otro lado, o si compras un auto y lo pones de taxi, te genera ingresos. De última, eso está pagando el crédito. El país es más o menos similar. Esto no quiere decir cuál es el límite de endeudamiento, no... Es como en una familia, vos podés estar más o menos bien y mañana se te enferma un chico y podés ir a tomar el crédito que fuera para ser chico. El país puede estar bien y mañana vamos a entrar en conflicto, no importa, podríamos entrar en un conflicto bélico y vos decís, no importa el nivel de endeudamiento, estoy tratando de salvar el país. Pero en general, a veces no hay una buena política. ¿En qué sentido? A veces la cuestión política es muy inmediata, muy de hoy, que quiero resolver la cosa, y a veces no se toman muy buenas decisiones. Cuando vos no tienes un buen diagnóstico, puedes generar políticas muy equivocadas. Los médicos dicen que a veces el dolor está muy lejos de lo que lo causa, o sea, es decir, vos puedes tener dolor de columna y te hacen masajes y no se te va a curar nunca porque lo que tienes son los pies planos. O sea, es decir, la idea es que a veces cuando no hacemos buenos diagnósticos podemos llevar digamos, a tomar medidas que sean más perjudiciales. Esto significa que debiéramos tener un muy buen equipo económico analizando las cuestiones económicas y que muchas veces a veces se pone el carro delante del caballo. ¿Podrías dar algún ejemplo? Un ejemplo, yo te diría el mercado concentrador.
El mercado concentrador fue una idea que surgió en el gobierno de Dasneve en la primera etapa, donde Bussi era el secretario de Desarrollo Económico, hizo un planteo de qué va a vivir Mecomarca. Distintos profesionales presentaron proyectos y uno de ellos era el del mercado concentrador. Ese proyecto decía que ese mercado debiera estar en la zona oeste de la ciudad, en contraposición a los shopping, y no debía hacerse o no debía crearse hasta tanto no se resolviese el problema del mercado agrícola que había en Chubut. O sea, es decir, primero era necesario hacer los caminos, hacer los canales de desagüe, llevar electrificación a los campos para que esto pudiera funcionar, y por último se tendría que hacer ese mercado concentrador, que ese proyecto calculaba unos 5 millones de dólares, no 20 como se terminaron gastando, y la idea era que ese mercado se pusiera a funcionar cuando digamos ya la zona agrícola, la red esté madura. Esté madura. Eso significaba que ese lugar tenía que tener una estación de servicio, tenía que tener gomerías, tenía que tener un salón de conferencias y ese tipo de cosas. ¿Para qué? Para dar apoyo a esto. Si vos haces pones el carro antes que el caballo, está el mercado concentrador, y lo más probable es que la gente que ya tiene dinero cope ese mercado y ponga al productor que está en desventaja en más desventajas. O sea, claro, la obra estuvo bien. Pero no en el tiempo o en la oportunidad. Lo estratégico en ese caso era la energía, los caminos, la comunicación y ese tipo de cosas. El mercado debía venir después, digamos. En todos lados se da que el desarrollo viene después de algunas obras, digamos, de infraestructura básica. No sé si vos recuerdas lo que era la Avenida de los Trabajadores, hace unos años atrás, llevaron el pavimento y la luz y hay una zona de desarrollo. Entonces, en todos los lugares que han ido los parques industriales, donde van y se instalan ese tipo de cosas, el desarrollo llega después. Poner la oficina de ventas antes que poner la parte productiva no era bueno. ¿Qué significa en el debate de los últimos años en Argentina que tenemos la carga impositiva más alta del mundo, que pagamos más impuestos que nadie? ¿Cómo se logra entender eso en nuestra vida cotidiana? En realidad es cierto que tenemos una presión tributaria muy alta. La presión tributaria mide lo que vos pagas de impuestos respecto de lo que vos ganas, de tu renta. Es cierto que a nivel nacional y provincial tenemos una presión tributaria muy alta, comparado con cualquier otro país, y esos recursos no llegan a los buenos servicios. Nosotros tenemos muy mala calidad de servicios. Gastamos per cápita más o menos lo mismo que Canadá en educación, pero no nos podemos comparar en la educación que da Canadá respecto de la... Cuando decimos, allá está el país rico en la educación, gasta mucho más que nosotros, es mentira, gastan lo mismo. Gastan lo mismo, lo que pasa es que el servicio es malo. Lo que yo plantearía, que creo que es un defecto político en la Argentina y que es un defecto nuestro, en el cual me incluyo, que no sabemos elegir nuestros representantes. Y no me refiero a gobernador o presidente, me refiero a los legisladores. El sistema funciona como funciona una mutual, o sea, la Constitución nuestra, funciona como si es una mutual o una institución sin fines de lucro. Es decir, la comisión directiva es la importante, el gerente no lo es tanto, y por lo tanto la comisión directiva es la que le tiene que ordenar al gerente lo que tiene que hacer, le tiene que controlar el presupuesto y lo demás. Acá va en una lista sábana, conocemos el primero, los demás no sabemos quiénes son, votás a veces por gente que está en otras jurisdicciones que no los conoces. Entonces realmente el sistema de la boleta electrónica y votar cada uno de los diputados o senadores en forma independiente sería fundamental para corregir esto. O sea, vos nos estás diciendo que la relación entre la calidad del poder legislativo y las finanzas públicas es directa, no es que no tienen nada que ver, tiene una relación directa. Directa. ¿En qué sentido? Si es el poder legislativo, como la comisión directiva de un club, ¿no es cierto?, es la que controla la cuestión presupuestaria, de hecho es la que se lo aprueba al gobernador o al presidente, le aprueba el presupuesto y le pone límites. Pero también el sistema, y la Constitución lo dice, es el poder legislativo quien controla
la ejecución de ese presupuesto. ¿Pero eso funciona, Alejandro? No, no lo hacen. En general, la cuenta general del ejercicio pasan años que no lo controlan. ¿Por qué? Porque el sistema de elecciones ha hecho que nosotros no tengamos nuestros buenos representantes. Ese creo que es el principal pecado que nosotros tenemos, donde a veces un gobernador, un presidente, ordena a la legislatura lo que tiene que hacer, está al revés. Sí, pero también es cierto que los legislativos tienden a tener una generosidad mayor que el Ejecutivo, porque no son responsables después de su ejecución, de controlar el gasto, de obtener esos recursos. Entonces, derechos para todos, leyes para todos, con una carga de gastos burocráticos muy grande, ley del deporte, ley del discapacitado, ley de la comunidad originaria, ley, institutos y dinero. Volvemos ¿O no? Sí, volvemos al problema. Cuando vos tienes mal diagnóstico, tienes malas soluciones. O sea, ante problemas como, por ejemplo, vos acabas de decir, ley del discapacitado. Por decir, sí, se me ocurrió eso. Yo te doy ese, ya que lo tiraste. Yo creo la dirección de discapacitados. ¿Qué puede hacer el director de la dirección de discapacitados? Le dan unos presupuestos, va a dar una silla de ruedas. Y la pregunta es, ¿qué va a poder hacer si el problema es transversal a él? O sea, es decir, el problema de la discapacidad toma desde los bebés hasta los ancianos y de todos los poderes y de todo el tipo de clases. Bueno, o sea, pero es decir, a ver, la escuela tiene que tener el acceso, la rampa, el baño, ¿cómo se llama? El PAMI sí. Tiene que tenerlo, o sea, es decir, todos los organismos públicos tienen que ver con algo con la discapacidad. Si vos pones una dirección, ese pobre hombre no puede hacer gran cosa porque a veces es director y tiene que ir a hablar con un ministro. No sé, Imposible. eso es discutible, pero lo que no es discutible es que los legisladores gastan más en términos de lo que aprueban que los ejecutivos. Yo no dejaría, con máximo respeto a tu formación, yo no estoy formado, sos vos nuestro invitado, pero yo no dejaría mi paz y mi tranquilidad de cuánto gastar en los legisladores, porque se ha visto que es viva la pepa a veces, ¿o no? No es esa el concepto. El Ejecutivo tiene que mandar el proyecto, pero es el legislador el que tiene que controlarlo y a su vez tiene que controlar en qué se va a gastar. Porque una cosa es que yo diga, voy a gastar en la dirección de discapacidad tal plata, pero ¿haciendo qué proyecto? ¿Para qué? ¿A qué va a llegar? ¿A quiénes va a llegar? ¿Cómo va a llegar? Está transparente, ¿sí? ¿Qué instituciones va a verlo? Acá se habla de la inseguridad o de la injusticia y dicen, la policía, la justicia. Y yo te hago la siguiente pregunta. En la provincia del Chubut, el juez tiene que dejar a alguien en libertad condicional, ¿no es cierto? O está cumpliendo una probation. La provincia del Chubut no tiene el patronato de excarcelados. Entonces, si el Ejecutivo no puede controlarlo, menos el juez. El juez, una vez que firmó, quedó en manos del Ejecutivo. El Ejecutivo no tiene ni la oficina. Vamos al básquet, ¿no? Que nos tiramos la pelota entre todos. Este es el juego predilecto de la Argentina, ¿no? Somos opinólogos. No, sí, la culpa, la principal la tiene el otro, ¿no? Ahora, ¿hay equipo económico en Chubut? ¿Hay semillero? ¿La Facultad Económica logra construir recurso humano para administrar el Estado? Porque todos los municipios y la provincia necesitan de contadores, economistas, financistas para administrar un montón de recursos. ¿Se están generando? ¿Hay crisis de recursos humanos para manejar las finanzas públicas? Bueno, yo creo que la universidad, después ya de unos 30 años que está funcionando y sacando algunos profesionales, recién ahora el recurso humano empieza a estar formado. O sea, porque una cosa es la persona recién recibida y otra cosa es la persona después de recibida 10 años más. O sea, es decir, digamos, los profesionales venimos a estar en condiciones de una muy buena praxis a partir de unos 10 años de ejercicio profesional. Recién ahora se está empezando, digamos, a notar esa presencia de los profesionales en la administración pública provincial, en los municipios, ese tipo de cosas. El otro problema que tenemos y que realmente no se ha resuelto es el siguiente. La Constitución de la provincia dice que todos los empleados públicos deben entrar por concurso, ¿sí? Salvo la justicia, que hace la mayor parte del concurso, el resto de los organismos no lo hace. Entonces vos te preguntas,
¿Por qué en lotería, en, no sé, en economía, en lo que sea, entran la gente por contrato y después de 10 años quedan ahí? Si realmente se hicieran concursos, yo te puedo dar el ejemplo de la justicia, donde los profesionales de la justicia hacen maestrías, posgrados y especializaciones y lo demás, porque tienen puntos para el próximo concurso y ascenso. En la administración pública provincial eso no... Pero cuesta, en la administración pública municipal y provincial, ¿cuesta contratar contadores y economistas en relación a lo que se gana en la actividad privada? ¿Hay suficiente demanda? Yo creo que la demanda la hace el político, que está en la función a cargo, y si a él no le interesa el control no va a tomar contadores. O sea... es simple, muchas veces en política es preferible los amigos que los buenos profesionales, y muchas veces los buenos profesionales son ninguneados o lastimados por la política porque ponen límites legales, controles técnicos, o a veces simplemente le dicen, mire, esto es equivocado, usted tiene el dolor de espalda y se tiene que poner unas plantillas, y el tipo dice, pero a mí me duele la espalda y quiero que me hagan masaje, o sea, es decir... y el profesional dice las plantillas y el otro quiere los masajes. ¿Qué va a contratar si el que contrata es el político y va a contratar al que le hace los masajes? En definitiva, no se va a arreglar nunca el problema. Este ejemplo es válido para todos, o sea, es decir, así como el médico te daría las plantillas, el contador o el economista te va a decir, para este lado tenemos que ir, y muchas veces al político no le gusta, porque ese resultado se va a ver a lo mejor dentro de 5 o 10 años. Una última pregunta, porque nos tenemos que ir. Se está hablando de reforma impositiva en el país. El otro día el ministro de Economía dijo que después de las elecciones, para noviembre-diciembre, van a presentar un proyecto integral, estructural de reforma impositiva que este país tanto necesita. Chubut y Trelew, ¿tienen ese desorden impositivo como la nación? ¿También deberían ir a un reordenamiento de las políticas de impuestos? Yo creo que sí. De hecho, la provincia de Chubut es una de las, creo que es la única, si no me equivoco, que entregó en los municipios el impuesto a los ingresos brutos, el inmobiliario, el automotor y ese tipo de cosas. Yo creo que debería haber cedido la administración y recaudación, pero nunca la potestad tributaria. O sea, es decir, vos quieres hacer una política tributaria respecto de el desarrollo a lo mejor de las cordilleras, necesitas una política de automotores. Y a lo mejor acá una 4x4 paga menos impuestos que en Esquel, o a la inversa tendría que ser. O de un pueblo al otro. O de un pueblo al otro. El inmobiliario en la finca de este lugar, comparada con la del otro ejido, paga el doble que esta. O me ha pasado con las tasas de servicio, que vos comparas la tasa de servicio de un municipio con otro, y el mismo local de esta farmacia en Trelew paga a lo mejor 100.000 pesos anuales y en Madrid paga 400.000. O decir, esto es una locura. Además tendría que replantearse cosas porque, por ejemplo, la provincia del Chubut en su constitución dice que se tienen que ir eliminando los impuestos a los consumos. Yo vine en los 88, a la provincia, y en aquel entonces la alícuota del impuesto a los ingresos brutos del 1%, hoy está en el 3 y pico, o sea que se sigue subiendo en contra de lo que dice la constitución. Entonces, evidentemente necesitamos hacernos un replanteo tributario. Hay muchísimas cosas que se podrían cambiar. A nivel nación, yo te diría que con la política de desempleo y ese tipo de cosas, hoy en día cada vez más son las empresas que reemplazan gente con autómatos, sí. Robots. Y vos podrías decir, mire, está bien, se liberó del sueldo, pero el aporte lo tiene que hacer. Un banco tiene 20 cajeros, haga el aporte de 20, como si fueran 20 empleados. No hay más tiempo, Alejandro. Seguiremos debatiéndolo en el próximo programa. Te vamos a invitar con tu equipo de investigación para que nos cuentes este proyecto de historia de los presupuestos en Chubut, porque es sumamente valioso que estás haciendo en la facultad. Y el debate recién empieza. Gracias por estar acá. A todos ustedes por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana. Otra
cátedra de la universidad que pasa por Cátedra al Aire, hablamos de finanzas públicas. Así es. Y hablamos de otras cuestiones que no tienen que ver precisamente con el dictado de la materia finanzas públicas dentro de la facultad. Esa es una de las aristas que tratamos, pero tratamos otras. Fue muy interesante la entrevista con el contador Bustos, y a mí me quedó como en el aire, flotando, esta cosa de la imprevisibilidad con la que nos manejamos, con la incertidumbre financiera en la que navegamos habitualmente. Y no es una cuestión únicamente de provincia. El país navega... Es una cultura, él lo dice, ¿no? Un modo de vivir de que en 2 años esto puede explotar, digamos. Y así venimos de hace décadas. Así venimos siempre. Es medio una locura, ¿no? También cuando hablamos de seguridad jurídica, cuando se habla de atraer inversiones al país, esta es una de las cuestiones que está pendiente y que más se analiza en los inversores, sobre todo extranjeros. Esta previsibilidad que puede tener el país, que puede tener la provincia, que también busca inversiones, todo un tema, sin duda, escondido por ahí, que se trata en ámbitos muy técnicos y muy particulares, generalmente ámbitos de gobierno, pero que en realidad nos afectan a todos. ¿Qué te parece? Bueno, les recuerdo que el contador Bustos ofreció su espacio de cátedra para el que quiere aprender sobre finanzas públicas, pues las cátedras son abiertas y puede invitar a la comunidad, más o menos, ¿no? A 500, pero sí puede invitar a algunos interesados a ingresar a la universidad pública, gratuita, que es nuestra Universidad Nacional de la Patagonia, que tanta oferta nos brinda, ¿no? Listo. Hasta acá llegamos. Hermoso programa, nos vemos en el próximo. Gracias. Hasta luego.